Hola a todos, es una gran alegría el estar nuevamente con ustedes y doy gracias a Dios por la invitación que he recibido para realizar hoy el estudio bíblico. Estaré tratando el nacimiento de Jesús de acuerdo con el Evangelio según Lucas en el capítulo 2 versículos del 1 al 21. Los invito a que abran su Biblia en este capítulo de Lucas, capítulo 2, y yo estaré leyendo los versículos en la nueva versión internacional. Si usted tiene otra versión, simplemente complemente la lectura con su versión y recuerde que cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje, según nos ha enseñado el pastor Darío Silva Silva. Muy bien, quisiera iniciar esta enseñanza y me gustaría que repitieran conmigo una frase de C.S. Lewis. Este escritor acuñó la siguiente frase: el Hijo de Dios se volvió hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Me gustaría que repitiéramos nuevamente esta frase. El Hijo de Dios se volvió hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y me gusta recordar cómo el apóstol Pablo se refiere al nacimiento de Jesús en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Me gusta cómo inicia el apóstol Pablo esta parte de Gálatas capítulo 4, 4, 6, cuando dice, pero cuando se cumplió el plazo. Veamos qué dice el comentario bíblico de Bacon sobre estos versículos. Dice el comentario: en los versículos 4 y 5, Pablo da una descripción más detallada de la venida de Cristo, que dio principio a una época y de la venida de la fe. Este evento ocurrió en el cumplimiento del tiempo, lo que nos refiere y nos regresa al tiempo señalado del Padre. Cuando las condiciones eran las debidas, Cristo vino. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Aquí está una fase del milagro de la encarnación. El Hijo divino y preexistente fue dado o enviado. La otra fase de la encarnación es que este Hijo fue nacido de mujer. Jesús entró al mundo por el proceso de nacimiento natural. Como un niño en un hogar judío, quedó bajo la ley. Entonces, podemos concluir que el nacimiento de Jesús es el evento histórico de mayor impacto para la humanidad. Recordemos la frase de C.S. Lewis: el Hijo de Dios se volvió hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Hoy estaremos analizando el relato del Evangelio de Lucas con respecto al tiempo, el lugar y modo del nacimiento de Jesús. Vamos ahora a leer Lucas del capítulo 2, versículos 1 al 21. Sigan en su Biblia, por favor, esta lectura y prestemos atención a cada uno de los detalles del relato del Evangelio de Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Por aquellos días,
Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireneo gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Acompáñenme a orar antes de iniciar la enseñanza de este relato de Lucas. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra y gracias porque en esta época celebramos el nacimiento de Jesús, quien se hace hombre porque tú lo envías, Señor, por amor de cada uno de nosotros. Permítenos recordar que estas festividades de fin de año, de Navidad, es el recuerdo que por amor de cada uno de nosotros te hiciste hombre, cambiaste de naturaleza, eres verdadero hombre y eres verdadero Dios, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre y nuevamente recibir el plan y el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Guíanos a través de tu Santo Espíritu para entender que tu palabra es fiel y que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Me gustaría compartir también con ustedes otra frase de C.S. Lewis que nos permite pensar y reflexionar en lo que pasó hace más de 2000 años. Dice C.S. Lewis: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. He dividido el estudio bíblico de hoy en 3 capítulos: las profecías cumplidas, las tradiciones y las transculturizaciones y ejemplos a seguir. Esto con el propósito de estudiar aspectos como la fecha del nacimiento de Jesús, los símbolos de la Navidad y el cumplimiento de la promesa.
Vamos ahora a desarrollar el primer capítulo, la profecía cumplida. Me asombra y me impacta la precisión de las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo. Veamos algunas de ellas. Y nuevamente recordemos cómo inicia el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios lo había prometido y ha llegado el momento de que esa promesa se haga realidad. Y me impactan las diversas profecías que hay de diferentes aspectos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Veamos en primer lugar el concepto del Imperio Romano. Cómo esta profecía, dada por el profeta Daniel, se cumple con precisión como el cuarto imperio que fue revelado por Dios a Daniel, y también el cumplimiento del tiempo exacto y de los tiempos en los cuales el pueblo de Israel tendría que salir del exilio, reconstruir el templo y luego nacería el Mesías y quitarían la vida del Mesías. Veamos en la palabra de Dios cada una de estas profecías cumplidas para que entendamos el concepto de pero cuando se cumplió el plazo. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 2, 1 y 2 acerca del tiempo del nacimiento de Jesús? Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirineo gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Interesantísimo que en primer lugar se refiere al Imperio Romano, cuya extensión era tanta que en algunas versiones dice un censo para todo el mundo, pero realmente no era para todo el mundo, sino para el Imperio Romano. Pero veamos cómo el Señor no solamente cumple la profecía de este cuarto imperio, sino que entra a cosas aún más en detalle. El gobernador que gobernaba Siria y era la autoridad de esa zona, que era Cirineo, decidió llevar a cabo la orden del Imperio Romano de Augusto César de levantar un censo. Pero este pequeño detalle hace que José y María, que se encontraban en Nazaret, fueran entonces a cumplir el deber de poderse censar y movilizarse de Nazaret a Belén. Así que dice Lucas que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. De acuerdo a la historia, no era necesario que María se desplazara hasta Belén, porque podría haberlo hecho José solo. Pero Dios dispone las cosas de tal manera que de lo macro a lo más pequeño, todas las circunstancias controladas por Él, hace que cuando se cumplió el plazo, se cumple la promesa del nacimiento de Jesús. Veamos qué nos dice Daniel 2, 40-43. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Profecía cumplida y con una descripción exacta de lo que fue el Imperio Romano. Pero no solamente a través de la estatua que fue revelada a través del sueño de Nabucodonosor y que permite que Daniel interprete los diferentes imperios de los tiempos, sino que también Dios le revela a Daniel a través de ciertas bestias, ciertos animales, el desarrollo de los imperios
a través de los tiempos. Y este cuarto imperio también es revelado a Daniel a través de la siguiente descripción. Daniel 7, del 10 al versículo 19. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta de las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Descripción que hace el profeta Daniel del cuarto imperio, que es el imperio romano. Pero mucho más impactante es la precisión de la revelación del Señor a Daniel acerca del pueblo de Israel y acerca del Mesías en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice esta profecía: 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. Ahora veamos otras profecías acerca del nacimiento de Jesús. Veamos ahora la genealogía de Jesús y el lugar de nacimiento, descrito por Lucas en el capítulo 2, versículo 4. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David. Veamos primero las profecías acerca de la genealogía. Para esto apoyémonos primero en Jeremías 23, del 5 al 6. Vienes días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con justicia en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Vemos esta profecía cumplida en Mateo capítulo 1, 16 y como lo leímos también en Lucas capítulo 2, versículo 4. Allí en Mateo dice el Evangelio, hablando de la genealogía de Jesús: e Isaí, padre del rey David. Es interesante los análisis que se han realizado sobre esta profecía, y me gustaría apoyarme ahora en Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto. Dice Josh McDowell: en Mateo el registro va desde Abraham hasta José. El relato presentado en Lucas 3 va hacia atrás desde Jesús hasta David, hasta Adán y hasta Dios. Así el pasaje de Lucas estaría trazando la genealogía de Jesús por medio de María hasta David y luego hasta Adán. Esto demostraría que Jesús era el heredero físico de David por medio de María. Y por supuesto, como lo vimos anteriormente en la lectura, por medio de José. Ahora hablemos de la profecía acerca del lugar de nacimiento. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Y veámoslo cumplido también en Mateo capítulo 2, versículo 1.
Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Ahora veamos profecías con respecto a su nombre. Será Emmanuel, Dios con nosotros, como los profetas nombraron a Jesús. Veamos esta profecía cumplida primera en Lucas, capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y esta profecía viene desde Isaías capítulo 7, versículo 14. Por eso el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Algunas personas capciosas dicen, pero Lucas lo llama Jesús y no Emmanuel. Pero es interesante notar que Lucas escribe hacia los gentiles, está dirigiéndose a los gentiles. Pero si vamos a un evangelio que está dirigiéndose a los judíos, que entienden muchísimo más las genealogías y específicamente el concepto de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en hebreo, vamos a leer entonces lo que nos dice este evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21-22. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará un hijo y lo llamarán Emmanuel. Supremamente interesante cómo Mateo, discípulo del Señor, dirigiéndose a los judíos, complementa lo que dice Lucas y en este caso ve que a través del nombre de Jesús, que es el nombre que Dios había predispuesto y había anunciado tanto a María y a José, que era el nombre que debería de llevar el Mesías, dice el Evangelio según Mateo, dice el Evangelio, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho, donde en Isaías 7:14. Pero complementemos esta parte con la enseñanza de Lucas en capítulo 1, 31-33. Quedarás encinta, le dice el ángel a María, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Por supuesto, hay personas que afirman y dicen que hay contradicciones en la Biblia. Pero esto no es así. Veamos dos comentarios y estudios que encontré en la página web. Uno que se pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y contesta lo siguiente: Jesús significa el Señor salva, o el Señor es salvación. Es el nombre que la Virgen María debía ponerle a su hijo según la voluntad de Dios comunicada por el ángel Gabriel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Lo que Isaías está profetizando no es el nombre que se debía dar al niño nacido de la Virgen, sino lo que ese niño iba a significar para Israel y para el mundo en general. En ese niño se conjugaría lo divino con lo humano. Ese niño será Dios en nuestra naturaleza, Dios en carne. Solo así se puede cumplir el significado del nombre Jesús. El Señor salva o el Señor es salvación. Otro artículo dice, pero ¿debería llamarse Jesús o Emmanuel? Y contestan estos investigadores, así pues, Jesús es Emmanuel porque Jesús es Dios habitando entre nosotros. Con la encarnación de Jesús, Dios no solo se sacrificó para salvarnos, también cambió su esencia para poder llegar hasta nosotros
y permitirnos a nosotros llegar hasta Él. A continuación, desarrollaré el tercer capítulo, que he llamado Tradiciones y Transculturizaciones. Son muchas y variadas las tradiciones y transculturizaciones realizadas a través de la historia del cristianismo alrededor del nacimiento de Jesús. Hoy, en esta enseñanza sobre tradiciones y transculturizaciones, estaré basándome en investigaciones hechas por el pastor Darío Silva. Iniciaré citándolo en lo que nos enseña sobre las transculturizaciones en el libro El reto de Dios. Dice el pastor Darío, gran parte de los fenómenos que hoy afronta la Iglesia cristiana procede de una incomprensión sobre las relaciones entre el cristianismo y la cultura. El cristianismo no es transcultural. Transculturización es mestizaje o sincretismo, si se prefiere esta palabra. Es lo que ha hecho el catolicismo romano al introducir ornamentos, liturgias y creencias paganas en su sistema. Es el camino que empiezan a tomar algunos grupos derivados de la Reforma. Teniendo esta claridad, empecemos entonces a analizar algunas tradiciones y transculturizaciones que han habido a través de la historia del cristianismo. Iniciemos con una pregunta, con la primera pregunta. ¿Cuál es la historia del árbol de Navidad? Entonces, esta investigación del pastor Darío nos dice que las religiones paganas contenían elementos panteístas, entre ellos la adoración de árboles, dioses vegetales, seres divinos en sí mismo o representación de dioses. El pino es Neptuno, el mirto Venus, el laurel Apolo, el ciprés Plutón, el álamo Hércules, el olivo Minerva. Y también recordemos que los celtas, guiados por sus sacerdotes druidas, adoraban entre otros árboles las encinas, especialmente en Irlanda y Gales. Es por esta razón por la cual algunos cristianos rechazan abiertamente el árbol de Navidad. Sin embargo, en el ámbito protestante, esta costumbre tuvo su origen en una acción del reformador Martín Lutero. Preocupado por cómo transmitirle a su pequeño hijo en las Navidades el mensaje cristiano, hallándose fuera de la casa, al levantar los ojos, vio un pino recortado en el horizonte, rodeado de estrellas, porque la noche era clara y el cielo despejado. Entonces él, según biógrafos serios, tomó un hacha, cortó de raíz el pino y lo llenó de estrellitas artificiales, lo colocó junto a la chimenea de su casa y lo tomó como base para darle a su hijo una lección espiritual sobre el nacimiento de Jesús. Al parecer, los países protestantes iniciaron así la costumbre del árbol navideño, en vez del pesebre, cuyo uso rechazaba Lutero, como de las imágenes en general, para cortar con las tradiciones católicas que combatía. Entonces es una exageración considerar que el uso del árbol sea un acto de idolatría panteísta, adoración de la naturaleza, pues nadie rinde culto al árbol, sino simplemente lo usa como un objeto decorativo y que al final es muy práctico para ubicar los regalos navideños. Otra pregunta interesante de hacernos en esta época es ¿cuál es el origen de los villancicos? Dice un artículo del pastor Darío Silva que el villancico es una de las manifestaciones más antiguas de la lírica popular castellana, que en sus orígenes consistía en una breve canción estrófica con estribillos, cuya melodía principal estaba destinada a ser ejecutado por un solista al que lo acompañaban 2 o 3 instrumentos. Aparecen mencionados ya por su nombre actual en el siglo XV, en donde ya alternaban las coplas con los estribillos. A principios del siglo XVI
comienza a ser introducido en la liturgia católica por las autoridades eclesiásticas como un reconocimiento de la necesidad de composiciones en castellano. La liturgia católica era en latín, incomprensible para el pueblo. Y con el fin de acercar al pueblo a los misterios de la fe católica, y de ahí que su temática vaya cambiando del amor cortés para ir centrándose en temas de tipo religioso, especialmente en las fiestas de Navidad, Habeas Christi, Asunción, santos locales, Epifanía, Trinidad, etc. Su uso en el catolicismo no estuvo exento de controversia por los diferentes desarrollos que siguió después de la introducción en la liturgia. Pero el protestantismo permaneció al margen de esta controversia sin pronunciarse ni en contra ni a favor de ellos, aunque concordando con su intención de dar a conocer los misterios de la fe de manera comprensible al pueblo en general, pero cumpliendo mucho mejor este objetivo, combatiendo el analfabetismo y traduciendo la Biblia a los idiomas propios de los pueblos europeos que acogieron la Reforma para que los fieles pudieran leerla por sí mismos. Hoy en día, al referirnos a la palabra villancico, hacemos referencia a la canción de Navidad que tiene sus orígenes en distintas culturas populares de cualquier nacionalidad. Si bien el protestantismo no se opone formalmente a ellos, sí es cauteloso en advertir que el uso del villancico actualmente está ligado en buena medida al fomento del consumismo típico de estas fechas y no a una reflexión seria y autocrítica en relación con los misterios de la fe. Prueba de ello es que la publicidad utiliza la música de los villancicos al finales del mes de noviembre, con lo cual se amplía el periodo navideño de forma considerable con el objeto de fomentar más el consumo en estas fechas. Una tercera pregunta interesante que se hacen en esta época es ¿cuándo nació Jesús? ¿Cuál fue la fecha exacta en la cual él nació? No se conoce una fecha exacta. A la luz de la Escritura no tenemos una referencia para poder precisar con exactitud la fecha del nacimiento de Jesús. Pero han habido varios investigadores y, de acuerdo con ellos, es que indudablemente Jesús nació entre los años sexto y cuarto antes de nuestra era. Y esta conclusión se deduce de datos historiográficos rigurosamente comparados y una minuciosa reconstrucción de los distintos calendarios. Otra pregunta que generalmente se nos hacen en esta época es ¿y por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre? Pues bien, mirando la historia, cuando el cristianismo es aceptado en el Imperio Romano a partir del emperador Constantino, numerosas fechas de los calendarios mitológicos fueron transculturizadas en la naciente liturgia cristiana. El 25 de diciembre se producía el solsticio y los romanos honraban el nacimiento del sol invicto. Y los cristianos de Roma consideraron que siendo Jesús el sol espiritual, podrían celebrar su nacimiento en esa fecha. Lo más probable es que Jesús naciera realmente entre abril y mayo. Nos atenemos a los calendarios judíos y tomamos en cuenta que de acuerdo a los evangelios había pastores a la intemperie en esa fecha, cosa prácticamente imposible en diciembre por ser un mes de un invierno intenso. Realmente, para los cristianos, no es importante si las fechas coinciden, sino los acontecimientos en sí mismos por su valor real y su significado espiritual. Otro tema interesante de esta época es la historia del Papá Noel. ¿Qué nos dice las investigaciones sobre esta historia? Que hay un personaje histórico llamado San Nicolás, natural de Bar, Italia, de larga barba blanca
y edad avanzada, quien en las Navidades tenía la costumbre de dar regalos a los niños pobres. Con el paso de los años, los escandinavos lo transculturizaron en Santa Claus, que es un personaje fantasioso bien reconocido en los países del norte. Y luego, en Francia y en España, al representarlo, crearon el personaje que hoy en día conocemos como Papá Noel. Ahora vamos a finalizar desarrollando el tercer capítulo, que he llamado Ejemplos a seguir. La Biblia nos llama la atención de imitar al Señor Jesucristo y de ser ejemplo a los demás. Recordemos que el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero me gustaría compartir con ustedes también el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 7, en la cual el apóstol Pablo nos dice: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor a pesar de mucho sufrimiento. Recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Encontramos tres ejemplos para imitar en el pasaje de Lucas capítulo 2 del 1 al 21. El primer ejemplo es el que nos da los pastores compartiendo de su experiencia y de la revelación que Dios les ha dado, y podemos ver en primer lugar el ejemplo que debemos de seguir del testimonio de los pastores. Lucas capítulo 2 versículo 17. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Ahora voy a apoyarme en el comentario bíblico de Matthew Henry. Comenta el comentario lo siguiente: seguramente que divulgaron no solo lo que les habían dicho los ángeles, sino también María y José acerca del niño recién nacido, que era el Salvador, Cristo el Señor, que en él habría paz en la tierra. Esto lo dirían a todos los parientes y conocidos. Nos desafía entonces a cada uno de nosotros de cumplir nuestro rol de embajadores de Cristo. ¿Estamos realmente compartiendo a otros que el Señor es el Mesías, que el Señor es el Salvador, y que solamente el hombre encontrará paz y encontrará armonía con Dios solamente a través del Señor Jesucristo, recibiéndolo como Señor y como Salvador? Otro ejemplo es la actitud de María. En el versículo 19 del capítulo 2 de Lucas dice lo siguiente: María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Dice el comentario bíblico de Matthew Henry con respecto a este versículo: las verdades de Cristo son dignas de ser guardadas, y el modo mejor de guardarlas es meditarlas para ponerlas en práctica. Y recordemos lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 versículo 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué tanto de la palabra de Dios que hemos leído, estudiado o escuchado estamos poniendo en práctica? ¿Estamos realmente permitiendo que el Espíritu Santo nos dé claridad de ella en nuestra mente al meditar en la palabra de Dios, en guardar las revelaciones de Dios en nuestro corazón para luego accionar nuestra voluntad para ponerlas en práctica y vivir conforme a su palabra? Y por último, tenemos el ejemplo de los pastores, del corazón agradecido que ellos tenían ante la revelación que Dios les había dado. Verso 20 de Lucas capítulo 2. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios
por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como les había dicho. Tenemos realmente diariamente un corazón agradecido por la revelación que Dios nos da al estudiar su palabra, por la experiencia de ponerla en práctica y conocer esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Me gustaría concluir esta enseñanza luego del estudio que hemos realizado de estos pasajes en los 3 capítulos, viendo cómo en el nacimiento de Jesús se cumplen las promesas de Dios y que estudiamos a través de las profecías cumplidas. Y luego, qué tradiciones y transculturizaciones han existido a través de los siglos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, y recordando estos 3 ejemplos dignos de imitar. Quisiera concluir con otra frase de C.S. Lewis que he citado a través de esta enseñanza. Dice C.S. Lewis: Cristo es la razón y el verdadero sentido de la Navidad. Que sea una fiesta en nuestro corazón todos los días. ¡Feliz Navidad! Me uno a las palabras de C.S. Lewis para desearles a todos y a cada uno de ustedes una feliz Navidad en compañía de toda su familia y de sus seres queridos. Y espero en el Señor y ruego a Él para que el próximo año sea un año lleno de salud, de éxito y de alegría, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo en el mundo entero por la pandemia que estamos experimentando. Confío en el Señor que Él siga guardando, cuidándonos y que sea Él también enseñándonos a poner en práctica los cuidados que cada uno de nosotros tiene que tener. Que Dios los bendiga y recordemos la frase de C.S. Lewis con la cual iniciamos esta enseñanza. El Hijo de Dios se volvió hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao.